En el transcurso de nuestra vida participamos de muchos milagros. Nos toca ver algunos que incluso son tan comunes, tan normales, que forman parte de nuestra vida desde que nacemos y desde que tenemos uso de razón, que pues ya no los consideramos como eso, como milagros. Pues como la vida, como tener una familia, como tener esta inteligencia para poder estudiar y aprender ciencia. Son milagros que lo son, de hecho. El que exista la vida en este planeta, pues también. También lo es, pero estamos tan acostumbrados a ellos, a respirar. El milagro del amor también, que llegue a ser alguien tan importante, que nos vayamos de nuestra casa, de la casa de nuestros padres, que quizá pensamos que nunca íbamos a dejar, y sin embargo sucede. Y después tenemos hijos, el milagro de tener hijos. Pues ahí están, tantos de ellos. Sin embargo, hoy quisiera referirme a esos milagros, a esos otros milagros que son los que nos impactan, esos milagros de Dios que en ocasiones nosotros hemos pedido, que hemos estado en una situación tan difícil que solamente un milagro podía solucionar aquello, y se los pedimos a Dios. O igual nos ha tocado ver milagros que le concede a otros, y vemos milagros como es el cambio, el corazón de una persona, que decimos, ¿cómo es posible que esta persona se haya portado de esta forma y ahora se porta de esta otra? Hay ocasiones en las que también nos ha tocado ver cómo algunas personas se sanan, y quienes estamos en comunidad, quienes estamos, ya sea una comunidad real, presencial, en donde vamos y nos reunimos en una casa con nuestros compañeros de comunidad, con nuestros hermanos y hermanas que pertenecemos a un grupo o algún ministerio, o también, ¿por qué no?, alguna comunidad católica en internet, una comunidad cristiana en internet, pues nos enteramos de milagros, de sanación, de personas que estaban desahuciadas, y ahora los doctores nos explican cómo se dio ese milagro. Los milagros son una figura, son una herramienta que Dios nuestro Señor sabe que le es muy útil con nosotros, porque pues somos como pequeñitos, unos más, otros menos. Somos como pequeñitos, y esos milagros nos hacen sentir cada día la presencia de Dios. Y nuestra fe muchas veces pues depende de ellos, de esos milagros. El ver esos milagros nos hace seguir pensando que Dios está ahí, y nos hace seguir creyendo en Dios. O cuando estamos en una etapa muy difícil, cuando somos no solo testigos, sino que el milagro se da en nosotros, pues como que nuestra fe vuelve a tomar bríos, y nos dura pues algún tiempo más, algunos años más. Los milagros están ahí, y no hay que temerles. No hay que temerles cuando los vemos, así como tampoco hay que temerle cuando los pedimos. En muchas ocasiones, nuestro Señor, pues, al escuchar que nosotros le pedimos ante una necesidad muy grande, debo aclarar que ahorita estoy utilizando la palabra milagro, pero en muchas ocasiones nosotros no lo mencionamos así. Hay quienes sí decimos, Señor, necesito un milagro de ti, porque solamente un milagro puede cambiar a esta persona. O necesito un milagro porque la persona que necesita ser cambiada soy yo. Y por eso sé que se necesita un milagro, que somos nosotros mismos y nos conocemos y sabemos que solamente un milagro va a lograr ese cambio real, profundo, verdadero, desde adentro en nosotros. Y lo hemos intentado mucho tiempo, de muchas formas, hemos intentado cambiar, corregir camino, y sin embargo han pasado los años
y sentimos que hemos avanzado muy poco, que no es suficiente, y solamente así, con un milagro, y le decimos así: Señor, solamente un milagro. A quienes somos un poquito más discretos o más tímidos, no le decimos: necesito un milagro, Señor, pero sí le decimos: necesito sanar, o esta necesidad económica que tenemos en mi familia, Señor, soluciónala, danos los medios, Señor mío. Le decimos de muchas formas: necesito un milagro. Esa sería la palabra concreta. Pues bien, ante la tardanza de nuestro Señor, hay ocasiones en que nosotros sentimos que no está ahí, que no nos escucha, que está lejos, y sin embargo sí escucha, y en algún momento lo hará, en algún momento lo hará. De hecho, según lo que me ha tocado ver a mí, en los años que tengo en la iglesia como católico, practicante, participante, activo o comprometido, como quieran llamarlo, en los ministerios en los que he estado y en las actividades en las que he participado, me ha tocado percibir que el Señor, por lo general, no es adepto a los milagros. Por lo general, se toma su tiempo. Por lo general, lo hace de una manera tranquila, calmada. Por lo general, el Señor prefiere educarnos de esa forma, porque el milagro, tal como yo lo veo, es una herramienta, es un acercarnos. En casos extremos nos permite vivir los milagros o nos permite verlos. Hace poco tiempo, en una comunidad precisamente en la que ahora estoy, en la que ahora participo, dentro del movimiento familiar cristiano católico, estábamos en una reunión de crecimiento, y en algún momento el tema nos llevó a que podemos pedir a Dios que nos instruya, que nos haga hábiles en lo que es el manejo de la Biblia, en lo que es la predicación, que le dé cierto tono a nuestra voz, que le dé cierta potencia a nuestra voz, de tal forma que caigan corazones, que sean tomados los corazones así por el Espíritu Santo con una facilidad tremenda. Y yo les comentaba, yo no era quien estuve dando ese tema, y yo les comentaba que en tanto se daba ese milagro, nos pusiéramos a estudiar. En tanto se concedía ese milagro de que nuestra voz, nuestra presencia misma, nuestra capacidad para llevar corazones a los pies de Jesús, a través de nuestra participación, a través de nuestra labor, de nuestro trabajo, nos pusiéramos a leer la Biblia, nos pusiéramos a leer el catecismo, nos pusiéramos a leer esos libros que son muy comunes, por lo menos aquí en México. Son unos folletitos muy pequeños, muy delgaditos, muy prácticos y fáciles de leer, que hablan sobre todo tipo de temas ecuménicos, temas apologéticos, temas de liturgia, y que en tanto se da ese milagro, sigamos asistiendo a misa y sigamos pidiéndole mucho al Señor para que nuestra labor ayude. Y yo les comentaba que en los años que yo tengo trabajando dentro de la iglesia, por lo general me ha tocado ver que así es como Dios prefiere trabajar: en la preparación, en el estudio, en el trabajo, en la oración constante, en la perseverancia.
porque está escrito. Hay que perseverar hasta el final, que si bien es una referencia a nuestra permanencia en Dios, a nuestra permanencia con Dios hasta el final de nuestra vida, hay que perseverar hasta el final. Pero en este caso podemos aplicarlo en nuestra perseverancia en la oración, en ese pedirle: Señor, yo quiero servirte mejor. Y pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses, quizás pasen los años, y nosotros sentimos que no somos una mejor herramienta para Dios. Y sin embargo, en esa oración, en ese estudio, en ese prepararse, va a estar el trabajo de Dios. Y yo les comentaba en aquella ocasión, yo no digo que el Señor no logra maravillas o no concede maravillas, y que no concede que alguien así, por obra del Espíritu Santo, porque Dios quiere, hace el milagro y lo convierte no solo en una herramienta para tratar corazones, los convierte en instrumentos quirúrgicos, bisturís, con los cuales el Señor trabaja con esos corazones que quiere cambiar, trabaja con esos corazones que necesita alcanzar y tocar, y puede el Señor convertir a alguien de la nada o de lo que haya en un instrumento perfecto. Y yo les conté y hoy les comparto a ustedes. Hace aproximadamente unos 15 años, mi esposa y yo pertenecíamos a una comunidad de evangelización que he mencionado en algunas ocasiones. Pues ahí yo veía muy seguido un milagro. Yo veía ese milagro del que les hablo, ese milagro del que el Señor puede hacer de alguien que en apariencia no puede ser usado en una herramienta eficaz. Yo recuerdo que esta persona de quien hablo, yo recuerdo que cuando teníamos nuestras reuniones de comunidad, él normalmente no hablaba, él solo sonreía, pero yo lo que percibía en su sonrisa no era complacencia, no era indulgencia, no era: ah, eso yo ya me lo sé, ah, eso que están diciendo, eso yo ya lo sabía. No era esa actitud de desdén, de cuando a uno le están explicando algo que ya sabe y uno dice: no me están enseñando nada, no, aquí no estoy aprendiendo nada. No era ese tipo de sonrisa. Esa sonrisa que él siempre mostraba en las reuniones era: no estoy entendiendo. Y quiero compartirles, porque así era, que el Señor no sabía leer y era una persona mayor. Eran varios hermanos y él, precisamente por ser el mayor, así le decían, ese era el apodo en la familia. Yo no le decía así, yo lo llamaba por su nombre, pero toda la familia lo llamaba el mayor y se cuadraban cuando él llegaba. Pero era el mayor y era una persona muy adulta, era una persona ya muy grande. Tenía muchas dificultades para leer, incluso con sus lentes. Y él no hablaba, y él nunca aportaba ideas, y él, cuando se trataba de discernir la palabra de Dios, algún texto bíblico, él no aportaba, él nunca comentaba nada. Cuando le tocaba leer a él el texto bíblico, él tartamudeaba, porque batallaba para leer, porque leía, yo digo, no sabía leer por la forma en que él leía, o sea, batallaba mucho. Hagan de cuenta que a mí se me figuraba un niño de kinder, un niño que está aprendiendo a leer. Los primeros años en la escuela en que uno lee, así leía. Y su misma desconfianza lo hacía tartamudear. Y yo veía en cada reunión, esa era su actitud. No participaba porque no sabía.
Le decían incluso, ¿usted qué opina? Y él no opinaba, nada más se encogía de hombros y decía, lo que ustedes decidan. Y cuando se estaba organizando algún viaje de evangelización, él no opinaba nada, él no sugería nada, él no planeaba nada. Y a mí me impactaba, desde la primera vez que me tocó viajar con ellos, me impactó. Y yo después se lo comentaba a mi esposa, porque yo le decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros lo vimos durante 3 semanas en el que él batallaba para leer, tartamudeaba para hablar, no participaba en nada, no opinaba nada, no se le ocurría nada, él solo se encogía de hombros? E incluso cuando le asignaron un tema de los 2 días que íbamos a estar en esa evangelización, le asignaron un tema, yo por respeto no dije nada. Yo dije, nosotros somos los nuevos aquí, nosotros no somos quien para decir qué se hace, qué no se hace, y por respeto yo no dije nada, pero yo iba temeroso de lo que iba a pasar. Y yo pensaba, bueno, le dieron un tema porque es familia, y sabemos cuando hay influencias, o por ser el mayor, pues yo decía, si no le dan tema, el Señor se enoja, se molesta y va a haber problemas. Y para evitar los problemas, pues le dan un tema. Se llegó el día y me quedé impactado. Me quedé impactado de la seguridad con el que el Señor hablaba. Me quedé impactado con la seguridad que el Señor tomaba su Biblia y buscaba los versículos y los leía. Con esos lentes con los que yo sabía que casi no veía. Y yo sabía que el Señor casi no sabía leer y no se equivocaba y leía con una dicción y hablaba con una elocuencia. Yo me quedé impactado y cuando yo le comenté esto a mi esposa, cuando regresamos, después de ese viaje, cuando regresamos a la casa, y le comentaba yo esto a mi esposa, me decía, me pasó lo mismo, yo pensaba exactamente lo mismo. Yo también me quedé impactada, decía ella, ¿cómo es posible? Era otra persona. Y yo no pude nada más que reconocer ahí que era obra de Dios. Era obra de Dios, porque yo durante 3 semanas estuve viendo él cómo era en su vida normal, cotidianamente, cómo se comportaba, y no podía estar fingiendo, era él. Y cuando se llegó el día que le tocó su tema, se paró frente al grupo y se convirtió en otra persona. Era un milagro. Es el único que me ha tocado ver, y yo le compartía ahora en la comunidad también de evangelización en la que estoy ahora, yo les compartía eso. Espero que no se hayan molestado, porque yo les dije, es el único caso que me ha tocado ver en mi vida de alguien que se para frente al grupo y se convierte en un instrumento de evangelización del Señor, tomado por el Espíritu Santo, y que es el Espíritu Santo el que obra, habla y dice y mueve, lee. Un milagro es lo que me tocó ver. Por eso yo digo, si el Espíritu Santo hace esos milagros, si Dios permite que sucedan esos milagros, pero son los menos, porque como dije, en mis años me ha tocado ver muchos milagros, pero cambios así, de una persona que trabajando para Dios se convierte en otra, así, en un instante, es el único que me ha tocado ver. El resto que me ha tocado ver, que se convierten en instrumentos de nuestro Señor para evangelizar, para llevar su palabra, o para ser proclamadores de la palabra, o para ser buenos cantantes de coro, o para formar un buen coro, para ser un buen ministro de la comunión, han sido forjados con el trabajo. Y el Señor lo ha permitido y logra el milagro. Cada coro que canta, cada lector que lee, cada muchachito que va y sirve,
en la misa, en el altar, cada colector que se levanta, algunos con bastón, a veces batallando, pero cada vez que alguien va y hace su labor en la iglesia, dentro y fuera de ella, en las demás actividades que tiene la iglesia, los que coordinan comunidades en los diferentes movimientos de la iglesia, cada uno de ellos es un milagro, es una persona que no estaba ahí, es una persona que andaba en otras cosas y ahora anda en las cosas de Dios. Son un milagro cada uno. Pero el Señor sí puede hacer ese tipo de milagros. Sí puede hacer los milagros dentro. Sí puede hacer los milagros inmediatos. Lo acabo de comentar. Tú quieres ser uno de esos milagros, pídeselo al Señor. Pídeselo a Dios, dile, yo quiero, Señor mío, yo quiero ser uno de esos milagros. Yo quiero serlo. Yo me siento muy contento porque recuerdan aquella ocasión en la que Jesús convirtió unos cuantos panes y peces en comida para miles de personas. Yo les pregunto, era mucha gente y no había pantallas panorámicas ni cámaras de televisión que pudieran estar pasando el audio y el video de la multiplicación de los panes ahí donde Jesús la hizo para que todos vieran. La mayoría de esa gente solo le tocó comer el pan y pescado, pero no vieron el milagro. ¿Quiénes vieron el milagro? Los que estaban ahí cerca, los que estaban cerquitas, el muchacho que llevaba los panes y el pescado, los discípulos y algunos que habían ganado lugar porque llegaron más temprano o codeando a los demás se metieron y ganaron un buen lugar. Ellos son los que vieron el milagro, los demás solo vieron pasar las canastas de panes y de peces y comieron. Los que estaban en la orilla no vieron nada. Si tú estás dentro en una comunidad y piden ese milagro por tu comunidad, por tu grupo, por tu ministerio, o si tú sigues el tiempo suficiente yendo a las actividades de la iglesia y participando de la misa, te va a tocar ver esos milagros, porque los que están cerca son los que los ven. Ahí está pues, no te desesperes si el milagro no se hace rápido en ti. Si el milagro que estás pidiendo de sanación o de recursos económicos o de solución a un problema sentimental que tú tienes no se llega pronto, el Señor está trabajando.